¿Quién más está aquí? ¿Quién? Nuestro querido Luis de Almendrae, arquitecto, un hombre muy conectado con la ciudad, conectado contigo también a través de las redes sociales, que nos enseña, nos hace viajar en el tiempo para tener un buen futuro. ¿Cómo ha estado, Luis? Bien, fíjense, hoy día que igual quiero mandar un especial saludo a propósito de lo que dijiste a todos los seguidores de Instagram. Llegamos a los 17.200 seguidores en Instagram, sí, así que más de 1.000 en YouTube, así que en Facebook ya ni me acuerdo porque ya son como 18.000 más o menos. ¿Existe el Facebook todavía? Qué bueno. Existe Sí, todavía, existe fíjate. y se usa mucho para que te Mira. lo sepas. Sí, y también, Tremendamente útil. y en relación a lo ¿Fotolog mismo, existe, no? hoy Fotolog, el origen de Historia Arquitectónica de Concepción fue a través de Imagínate. Fotolog y otras plataformas ya inexistentes, por supuesto. Y toda la gente que comenta, que manda fotitos, que manda datos de repente, muchísimas gracias. Son muchas personas que constantemente están ahí, los que ven el espacio, que les encanta el espacio, así que un agradecimiento muy grande a toda esta comunidad que se ha armado en torno a la historia urbana de Concepción, que es Nos alegra. precioso. Sí. Pero por supuesto Sí. que sí. Y que además esto es en mira de los 20 años de historia arquitectónica de Concepción. 20 ya. 20 años, así que... El próximo, ¿no? Se El cumple. próximo, sí. Y en enero va a haber un evento bien particular que vamos a estar Bueno, y eso- iniciando la celebración. Eso ha llevado también que seas reconocido, premiado, destacado también por tu labor en la región, en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con patrimonio muchas veces está vinculado contigo. Cuando vienen invitados, sí, va a estar también Luis de Almendrae. Así que te has transformado en un pilar fundamental también de la arquitectura, de la historia, del patrimonio de la región. Gracias. No, y también, por supuesto, la comunidad juega un papel fundamental porque cuando la comunidad se da cuenta que la casa donde viven, que la población donde habita, tiene valor, que va más allá de lo estético, va más allá de lo antiguo, tiene un valor social, cultural, ahí pasa algo maravilloso, que es como ese clic que se hace entre la cultura y nuestra sociedad al final. Es lo que van a sentir quizás las personas que han vivido o viven al día de hoy, vivieron en algún momento en Calle Las Heras, por ejemplo, Calle en Las Concepción. Heras, justamente. Y para mi juicio, Calle Las Heras es un eje patrimonial indudable en Concepción. Todo el sector de las calles Las Heras, Rosas, Bulnes, Prieto, Cruz, son calles fantásticas que están plagadas de detallitos, de recovecos que nos van contando la historia de la arquitectura, la historia del urbanismo. Está el Cerro Amarillo, hay ruinas de fábricas, hay ruinas de colegios también, cosas bastante interesantes, pero Heras es como un eje de peapa. Y es lindo el concepto de las eras porque a pesar de que se corta, continúa, se retoma. Eso no pasa con muchas calles. Se corta, bueno, ahí en la remodelación Paicaví, justo donde está esta polémica reja que están instalando. Y justo precisamente. corta ahí en la Y vía de Heras. Exactamente, por ahí corta. Y después se retoma, finalmente, después de la remodelación de Eleuterio Ramírez. Exactamente, sí, es bien interesante cómo las remodelaciones absorbieron esta parte de Heras, pero si nos vamos a las otras secciones de Heras, la manzana del 400, del 500 o del 600, están concentrados muchos elementos que en algunos casos no existen, no son fragmentos o son detalles que nos hablan un poco de la historia de la ciudad. Cuando uno corta un árbol, se corta una rama, uno ve los anillos, ¿cierto? Y eso nos va diciendo cuán antiguo puede ser el árbol o la planta. En este caso, en la ciudad, esos detallitos que uno empieza a escarbar, que uno empieza a mirar más allá de una pandereta, también nos hablan de cuán antiguo puede ser Concepción o cuán antiguo puede ser una obra. ¿En qué o entre qué numeraciones y entre qué calles nos vamos a centrar? Vamos a centrarnos entre Lincoyán y Aníbal Pinto, entre el 400 y el 600. Ahí Perfecto. es una cosa bastante cortita este tramo del eje. ¿Se acuerdan cuando hablamos de janequeo, por ejemplo? Sí. Una sección de janequeo. De repente es bueno ver las calles en manzanas o secciones porque el panorama es realmente increíble. Sácame de duda, todavía esta es la calle que anda de Ocreto, ¿cierto? ¿O no? ¿O es de Rosas sí. Rosas? ya. Por Rosa hay todavía calles de adoquines. En calle Las Heras, a principios de los 90 se terminó de pavimentar o asfaltar en algunos casos. En algunas partes todavía están los adoquines debajo. Eso también es bien interesante. Sí, lo que y se que esconde. genera bien Sí, problemáticas cuando muchos empiezan a surgir. problemas, sí. En este caso, entonces, entre Lincoyán y Aníbal Aníbal Pinto, Pinto. entre el 400 y el 600, tenemos calles pavimentadas, pero sí hay vestigios históricos, por ejemplo, los que nos has traído acá. Claro. 2010, ¿o no? Esto fue justamente el 2010, esta foto la saqué, habrá sido en abril, por ahí, después del terremoto, de antiguas construcciones como bodegas que existieron, que lamentablemente fueron demolidas, pero si uno camina por Heras, entre Rengo y Lincoyán, se va a encontrar con el edificio de la Vega del Esfuerzo, antiguo Teatro Ideal, Cine Rex, pero se va a encontrar con estas manchas que están en el muro, que son súper interesantes porque estas manchas de ladrillo, con ese círculo y esas cerchas de madera, eran parte, es como lo que quedó la huella de lo que fueron esas antiguas bodegas, pero muy antiguas,
con muros gruesos, estamos hablando de ladrillos de albañilería simple. Es una cosa realmente ¿Y interesante. bodegas con qué objetivo creadas? Bueno, este sector, del sector de calle Eras, Rosas, era un sector entre industrial, había fábricas pequeñas, bodegaje, molinos, por ejemplo, también. Entonces, lo más probable es que estos edificios hayan sido construidos con ese propósito. O también quizás alguna empresa menor. Claro. No está muy claro qué era el propósito de estas grandes bodegas, pero eran gigantes. En un sector de bodegas. En un sector, claro, y como pasaba un poco también en Talcahuano y en todas estas comunas con una gran actividad comercial. Y vean la altura de estas huellas, de esta manchita. Ahí hay un círculo entre medio que era la antigua ventana. Y el Teatro Retz, que Vega el Esfuerzo actualmente, recordemos que es del 38. Y de algún modo este edificio se construyó absorbiendo ese muro. Claro, porque si estaba la ventana era porque para allá no había nada. Y demolieron los edificios, pero quedó el muro trasero que se integra al muro del edificio de la Vega del Esfuerzo. ¿Qué hay aquí al día de hoy? Un estacionamiento. Eso es lo que hay. Eso es Bueno, lo que- a propósito de eso mismo, después del 2010 tuvieron que llegar a prohibir la instalación de Sí, estacionamiento es que fue porque excesivo. para muchos era el negocio. Pues, sí. Sí, el tema del estacionamiento es un tema súper delicado porque en Concepción nos vamos al extremo construyendo cosas realmente altas y grotescas y también nos vamos al vacío absoluto con los estacionamientos, pero bueno. Esto ¡Guau! es una maravilla. ¿Y esto es Conce? Escuela Nacional de Preceptoras, Concepción, justamente, y está esta escalera que hemos revisado en otros espacios porque de verdad es una Exactamente. maravilla arquitectónica. Sí, es una joya que tuvo Concepción en muchos aspectos, no solo por la arquitectura espectacular que tenemos, sino por el significado de la Escuela Normal de Concepción, la época en la cual las escuelas normales eran fundamentales. En el caso de Concepción, la escuela normal desapareció a temprana edad, por decirlo de algún modo, ya que abrió lo de Conce, y ahí empezaron los cursos de pedagogía. Pero hasta el 1973 más o menos existieron otras escuelas normales como la de Angol, que es emblemática y mítica. Aquí se formaban las profesoras. Las profesoras. Las normalistas. Las normalistas. Y otra cosa interesante es ver que este edificio está en altura. Tiene una escalera magnífica porque este edificio se construyó en un morrito de cerro que era parte del gran Cerro Gavilán que partía justamente en Lincoln y terminaba prácticamente en Colo Colo. Desafío Mucho arquitectónico, desafío de ingeniería en esa época, me imagino. Hoy día instalan casa en cualquier parte, edificio en Eso cualquier es parte, porque hay tecnología, hay Claro. herramientas, pero en esta época me imagino que fue un desafío arquitectónico y de ingeniería tremendo. Tremendo, porque pensemos que el cerro, lo que hoy en día es el Cerro Amarillo, si se fijan, toda esa zona de Concepción está mucho más alto. Uno camina por Rengo y la calle tiende a elevarse, porque todo eso era el cerro que en algún momento se tuvo que dinamitar para abrir Rengo, para abrir Caupolicán, para abrir Aníbal Pinto. Entonces, bien interesante cómo esos morritos que quedaron, los fragmentos de cerro, se ocuparon para construir, en este caso, la Escuela Normal de Preceptoras. Hay ruinas de esta escalera. Hay ruinas de esta escalera. Este edificio sufrió daños con el terremoto del 39, pero siguió en uso. Se reconstruyó, se rehabilitó para dar más que nada para darle cabida a nuevas escuelas primarias. Pasó de la escuela normal de profesoras, digamos, preceptoras, a escuelas para niños. Pero después del terremoto del 60, el edificio quedó realmente dañado y se demolió, pero se conservó la escalera, que hasta el día de hoy queda como un trozo de ruina que lamentablemente está en un estado cada vez más malo. Esto es brutal porque esto da hacia Eras, ¿no? Da hacia Claro. Eras, La justamente. escalera, de lo que veíamos en la imagen anterior, esto dista mucho. Sí. Pero es todavía más lamentable que se conviertan en focos de inseguridad, de Sí, insalubridad. Da mucho miedo pasar por este sector a Sí. ciertas horas porque de verdad que no hay nada que diga que esto es un monumento histórico o que es un espacio que fue importante para la ciudad de Concepción. Sí. Uno se encuentra con una escalera a medio hacer y si no conocemos esta historia, uno dice, ¿por qué no sacan esto de aquí? No, y les digo que hace 20 años yo me acuerdo de haber pasado por ahí y la escalera estaba en mejor estado. O sea, el deterioro se ha acrecentado Sí, po. muchísimo en los últimos años. Sí, ¿Y estas el son agua- tareas pendientes de quién, finalmente? Mira, yo esa manzana entera, hay un colegio, en la mitad de los colegios está el Martínez de Rosas, al otro lado está el C3, Sí. hay dependencias municipales ahí. El C3 que lamentablemente también se va deteriorando. Uno entiende que es un espacio muy grande, Sí. pero es un centro de creación, de creatividad artística. Exactamente, yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. La manzana La completa. manzana completa. Yo partiría, y aquí le podemos entregar esa tarea a la Municipalidad de Concepción, partiría poniendo un letrero con la foto anterior que nos mostrabas tú, para ir creando conciencia de lo que había aquí, porque hay personas que pasan y dicen, "Pues, esta cuestión quizá que era", pero al ver esa foto anterior que veíamos aquí en grande,
la majestuosidad de la edificación. Es Yo cierto. partiría por eso, para ir creando conciencia a poquitito. Mira, Luis, tú tocas un tema importante que es la conciencia. Y otro tema importante también es que asesoría urbana, o sea, la gente que se encargue de las políticas urbanas en Concepción, también se dé cuenta de que hay que hacer las cosas de manera integral. Por ejemplo, no quedarnos siempre con el poste, quedarnos con el fragmento. Pensemos la ciudad de manera integral. Aquí estamos hablando de una manzana que es parte de un sistema de manzanas que tienen mucho que contar. Desde el punto de vista arquitectónico, este pedacito de escalera, además de esto, que es parte de la construcción original también, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Se podría restaurar y dejarlo como totalmente. estaba en la imagen que vimos antes? Totalmente, de hecho uno está pensando en voz alta, soñando, basta sacar fragmentos de estos para duplicar y hacer los moldes y empezar a de algún modo restituir piezas, sin intención de hacer algo nuevo, pero también hacer un balance entre la ruina, el olvido, con también la rehabilitación y que esto se pueda utilizar. En el fondo ¿Para qué? replicar un poquito como era originalmente, Exactamente. para Y que tenga más sentido de más por qué se sentido. mantiene. Y no solamente para dejarlo como una pieza del museo, sino que la gente lo ocupe, que se genere Claro. un parque perimetral del C3. Y yo no sigo, sé. sigo insistiendo, estamos en la cultura de la fotografía. Hoy día... Sí. O sea, sería un punto turístico tremendo. Y tener ese Absolutamente. antes y el después para que la gente se imagine también cómo es el paso del tiempo y que si no cuidamos las cosas y que si no nos cuidamos incluso nosotros, no perpetúan. Porque también estamos hablando en esa fotografía de profesoras que en algún momento existieron también. Es verdad. Y también, por supuesto, yo insisto, el regalo que se le puede hacer a la comunidad con esto es... O sea, tú lo restauras y acá automáticamente tienes un punto de visita obligado Claro. dentro de la ciudad de O Concepción. utilizarlo para conciertos como escenarios. Conciertos en la al calle. aire libre, es lo que se está pensando hacer, incluso un poquito más allá en el barrio Brasil, por ejemplo, tratar de generar eso en estos barrios históricos, pero llenos de vida cultural y artística. Ya. O sea, esto podría ser un eje de educación, por ejemplo. Ahora, ¿le dará ese plus o ese espacio haber sido denominado como Concepción la ciudad de la música, ciudad cultural por la UNESCO? ¿Será una tarea, una obligación también de las futuras administraciones del municipio rescatar este tipo de espacios? Yo creo que ahora inicia una tarea de todos. Yo creo que inicia una tarea tanto de las autoridades y de nosotros mismos como ciudadanos de hablar del tema, de poner en valor los espacios, de escuchar nuestros músicos, de escuchar nuestra cultura y al mismo tiempo también utilizar los espacios. Que se note que somos una ciudad de la música, que se note que somos una ciudad cultural. Cada esquina de la ciudad puede ser un excelente espacio, plataforma para aquello. De hecho, muy cerquita de donde estábamos recién está este monumento, ¿cierto? Un homenaje al primer mártir del Cuerpo de Bomberos, el capitán de la Tercera Compañía, el señor Manuel Vilches Vázquez. Exactamente, un monolito desarrollado por el arquitecto Fernando Moscoso, arquitecto del cual hemos hablado, ya que Sí. también fue voluntario de bomberos. Un homenaje al bombero Vilches. Recordemos que hay un pasaje también denominado bombero ¿verdad? Vilches en la población Bío Bío, entre Tucapel y Castellón. Y este es un monolito que se encuentra muy cerquita de la escalera, es parte de este perímetro y lamentablemente un llamado a la gente: no lo utilice como basurero, porque la gente podrá limpiar constantemente el espacio, los trabajadores municipales que hacen una labor increíble manteniendo nuestras calles limpias, pero no se saca nada si la gente sigue utilizando estas esquinas, estos recovecos de la ciudad como basureros. Ya, pero es que ahí también hay una tarea pendiente del municipio. Estamos hablando de un monumento, estamos hablando de un homenaje a un voluntario de bomberos que está botado, Es está parte de la abandonado. misma No sé de cuándo es la problemática. foto, pero está... Esa o sea, foto es reciente. Sí, O sea, sí. si es que la ciudadanía Pero no de ve, arriba. si la ciudadanía no ve una preocupación por parte de las autoridades, que esto esté pintado, que esto esté demarcado, que esto esté arreglado, obviamente, lamentablemente la cultura en Chile es así. Sí. Tú ves una basura que hay ahí, la gente va a botarla ahí. Pero o sea, yo creo que también hay una tarea pendiente de resaltarlo. Claro, imagínate, por ejemplo, volvemos a lo mismo, esto es parte del mismo perímetro con la escalera. Entonces, si retomamos todo y si lo vemos de manera integral, no la escalera, no el monumento, sino ya, pues hablemos de un parque que ocupe toda la manzana. Y un poco también la deuda histórica de las autoridades con este sector de Concepción. Pero es triste, pues, ¿por qué vamos a levantar un monumento a alguien si después lo van a tener votado? Sí, pero ¿sabes qué? Me quiero quedar con eso, la idea de la manzana entera. Sí. Es una maravilla esa manzana Sí, completa. de hecho yo me acuerdo, mi proyecto de título fue justamente acá. Con un liceo emblemático.
para la ciudad de Concepción. Claro. Con ese espacio también dedicado a formar a las profesoras normalistas de la ciudad de Concepción, con una escalera que si fuera restaurada sería una maravilla arquitectónica. Es una manzana que tiene una carga con histórica este monumento, tremenda. hoy día con el C3 funcionando, o sea, hay 2 edificios que están 100% operativos, que están dedicados, uno a la creatividad, Claro. a fomentar el arte y la cultura, y otro a la educación, que además ha funcionado como, bueno, local de votación, También. como vacunatorio, si no me equivoco. Me parece que También sí. fue que también vacunatorio, sí. estuvo como vacunatorio. O sea, es un espacio que sigue sirviendo a la comunidad. Y tiene el Cerro Amarillo cerca también. Muy cerquita, entonces, ¿cómo no pensar en un bonito parque? Yo creo que ahí es donde estamos de pronto al debe no ser tan visionarios con respecto a nuestra ciudad, Luis. Sí, porque a veces las políticas urbanas prefieren ver una torre de 30 pisos con un cafecito simpático, sintético y falso en la planta baja, y para ellos eso es renovar la ciudad. Bueno, en realidad renovar la ciudad es, como dices tú, mirar lo que tenemos, cómo potenciarlo y cómo poder generar nuevas dinámicas en la ciudad. Ya, con esto termino como comentario, pero me parece perfecto que pensemos a largo plazo, pero eso requiere inversión, requiere proyecto, pero Cabeza, pero cuidar, resaltar estos monumentos que están, que existen, Sí. cuidarlos, darle ese brillo para que la ciudadanía, esto es importante, eso no requiere mayor... Pero sabes que yo creo que el tema del cerebro es muy importante, Sí. porque no sacamos nada con tener un montón de profesionales con posgrado en no sé qué cosa que ni siquiera conocen la ciudad. Exactamente. No son capaces de bajarse del auto, no son capaces de ver lo que tenemos, hablar con las personas, entender las problemáticas y ahí empezar a trabajar. Ya, esto es un poquito más Al hacia frente. el lado, hacia Claro, el frente. al frente. claro. Estamos al frente del monolito, es un edificio propio de ¿Qué los esquina años es esta, 40-50, Caupolicán con las Con Eras. Eras. Las Eras. Justamente, esto es un edificio, esquina curva, como muchos de los que hay en Concepción. Recordemos cuando hablamos de la sierra la semana pasada, De hecho, muy parecido. es muy parecido, es una obra bastante interesante que además utilizó otro elemento, otra pieza de cerro, que en este caso fue dinamitada completa. ¿Era cerro, Esto era cerro? un macizo de roca Mira. que se destruyó completamente para poder hacer este edificio de 3 pisos. Que si uno se da cuenta del detalle, la calle va subiendo, Sí. porque Sí, es zona sí. de cerro, y tenemos locales comerciales en la primera planta y vivienda en el segundo y tercero. Grandes departamentos, fui alguna vez a uno ahí, es bastante grande. Me han dicho que son bastante Sí, grandes. son grandes. Son espaciosos y los locales también. De hecho, los locales tienen esta singularidad que va subiendo la calle y hay una escalerita y uno baja el local. Ah, Sí. no, ahí no entraba. Es los una locales. cosa bien especial y tienen baldosas rojas adentro también. Es precioso este edificio. Y es parte también de cómo fue cambiando la ciudad después del terremoto del 39 en esta área de la ciudad, porque todos pensamos en el centro. Pero este sector, si bien está ¿cuánto? Al lado. Al lado, pero ya en esa época era como periférico. Claro. Era como Claro, más otra- alejado. Absolutamente. Muy alejado de la ciudad. Al día de hoy, ¿cómo se conservan estos edificios? Por ejemplo, esta casa que vemos acá, que también es como icónica de... Sí, Aquí donde bueno, venden maní, ¿o no? al frente. Esta casa, bueno, está remodelada, se hizo un trabajo bastante interesante de rehabilitación, de algún modo se restituyeron algunas cosas. Ojo, esta casa era mucho más grande. Partía en la esquina de Caupolicán y continuaba hasta mitad de cuadra. Era una casa. Era una gran construcción compuesta de varias casas ok. y locales comerciales. Y esta es la silueta original de la casa, la puerta, con esa Ventana. ventanita, con diagonales. Y era arco, 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 arco. Eran más de 20 arcos que tenía esta casa. Wow. O sea, era gigantesca la construcción. Y claro, después del terremoto del 2010 se cayó una parte, un supermercado demolió la otra para hacer un patio de camiones. Y lo que quedó es la construcción de la esquina, que es esta, que saqué la foto antes de que la remodelaran. Y hoy en día está en uso, hay locales y la persona que se encargó de este trabajo restituyó, por ejemplo, los elementos que ustedes ven de relieve. Hizo un trabajo bastante interesante. Se conservaron algunos detalles de madera, igual de números. Entonces, claro, quedó como un testimonio. ¿De qué año es esta casa? Posiblemente de 1906, 1910. Es muy antigua. A la antigua. Sobre todo, bueno, yo creo que se nota por los arcos de La la puerta, altura, que hoy día se ocupa este pedacito nomás Claro, de justamente. puerta. Antes, ¿cómo habrá sido? Antes lo más probable es que haya sido una tremenda puerta hasta lo más alto arriba y con la gran hoja Bueno, para pasar la En, mampara. es- y en así, esa época se hacían casas altas, po. muy altas. Claro, muy, esta muy era entonces altas. como la puerta que te lleva a la mampara, Y al ese- sapiadero que a decía mí- yo. sí, claro, a mí me da risa ese concepto. Bueno, pues, yo soy un poquito alto y todo, pero hoy día los jóvenes están saliendo mucho más altos, ya por sobre los 2 metros incluso. Y me da risa eso ver cuando tú nos traes casas que son muy altas para una época donde no habían personas altas. Eso Y sí. hoy día que hay personas muy altas, las casas son Las casas chiquititas. Son bajas y angostas. Sí. Qué locura.
una cama de media plaza te cabe. Además. Eso es muy cierto. Mira, En esta- Fideo Vivaldi. Sí. Ser más Vivaldi. Ay, ¿desde eso porque ni el Vivaldi, no? Hay que ser más Vivaldi. Mira, para ti que decías que los caracoles no existían Es en verdad. Chile, que no los habías visto nunca. ¿De qué año es esto? ¿Verdad? Se ¿De me qué había año es olvidado. esto? Esa publicidad es del año 50 más o menos. 1950 y en Concepción ya teníamos caracoles. Yo no, Sí. no he visto la wea. En esa misma manzana donde vimos Puntas ese edificio, también habían. ¿Qué son las puntas? Los fideitos para las sopas. Sí. Los fideos Como más soperos. chiquititos. Sí, que Me son encantan súper esos ricos. fideitos. ¿Cierto? Pura Eh, sémola. Sí, bueno, Sí, las po. fábricas son importantes. En este sector también de Concepción existieron varias y en esa misma manzana donde vimos el edificio curvo de la esquina de Caupolicán con Eras, nos encontramos con el edificio de Fideos Vivaldi, el cual hoy en día es el centro comercial gigantesco. Un saludo muy grande a los locatarios del centro comercial Ahí estaban gigantesco. los fideos Vivaldi. Claro que tiene pinta de industria, edificio. po, de... Es un centro comercial que se encuentra, la entrada principal es por Caupolicán, entre Eras y Rosas, frente a la entrada del liceo. Es un centro comercial donde uno puede encontrar ropa, Nunca he verduras. entrado. Lo he visto por fuera, pero nunca he entrado. Es un lugar, a mi juicio, histórico, porque nace de una necesidad de los locatarios de tener un espacio para vender sus productos en los años 80, adquieren este edificio industrial en desuso, lo transforman en la medida que pudieron y se genera un espacio que hasta el día de hoy yo creo que es súper emblemático para el barrio y nos habla también de cómo van apareciendo nuevas modalidades de comercio en la ciudad. Igual está bien abandonado. Sí, Lamentablemente, sí, hay un tema de o sea, están- resistencia también de los mismos ¿Y es baratito? locatarios. Eso da la sensación de que Sí. los locatarios que siguen ahí tienen esta como de no soltarlo. Sí. Porque hay pocos locatarios para el espacio que es, o sea, hay, pero de la mitad hacia atrás en el fondo Claro. está vacío. Y una vez entré y di la vuelta, porque tú puedes dar la vuelta por... Y claro, Hay una da- salida por Eras, justamente. Sí, y da como cuquito hacia atrás porque está todo Está más desocupado. oscuro. Está totalmente más desocupado. desocupado. De hecho, la tipología original del edificio, o sea, es como un poco lo que pasó con la Vega Monumental. No sé si se acuerdan cómo era la Vega antes Sí. del incendio. Es un poco similar esa idea de tener estos locales con las cortinas. Sí. Es una cosa bien Oye, particular. ¿de cuándo es esta foto? Esta foto es reciente, esta foto es de la saquía desde el Cerro Amarillo, porque si ustedes van a la punta del Cerro Amarillo y afinan bien el ojo, van a ver el edificio central de Fideos Vivaldi que se eleva y aparece justamente con el letrero. Porque ¿Y está se ve por harto atrás? bosque. Eso hacia Caupolicán, pero la foto la saqué con un zoom tremendo. Sí, porque se ve harto bosque O por sea, atrás. todavía dice Fideo Vivaldi. Todavía dice Fideos Oh, Vivaldi. qué Y esa es una publicidad de los años 50-60, cortesía de Paulina Díaz Schussler, con quien trabajamos hace muchos Mira. años en el tema de Shaw. Le mando muchos saludos a la Paulina. Muy buen trabajo que ha hecho. Y claro, uno ve también la importancia de estas empresas locales, ¿cierto? Y en este caso el edificio que tenía una planta de L, o sea, hacia Caupolicán y otro cachito hacia Eras, también utilizando el morrito de cerro, porque este edificio igual está en Está en altura. altura, sí. Y si uno va por Aníbal Pinto, donde hay un spa actualmente, ahí por Aníbal Pinto, Sí. si uno se fija al lado de ese centro El de Neptuno. el Neptuno justamente, vamos a darnos cuenta que todo está muy alto. Que el estacionamiento está alto, que se ven unos muros de ladrillo muy altos y es porque todo eso está sobre Oye, el cerro. Fíjate el número. Tiene... 23806. Sin número de teléfono. Sí, pues tiene cinco dígitos. No, imagínate Hoy en día los vamos primeros cuántos, años, 9. cuando habían 3 números, o 2 incluso. Es realmente interesante ese tema de la numeración telefónica. Ahora de casa... 9, claro. 9. El número de la casa de mi abuela. Que es el único que me sé de teléfono fijo. Pero sí es verdad. Ya ha pasado muchos años. Oye, ¿y esta maravilla? Esto es parte de un conjunto de 3 antiguas casas de 2 pisos que existieron en calle Eras, frente a donde estábamos recién en las entradas de Eras de Fideos Vivaldi. No quiero sonar ofensiva para nada, pero esta construcción me recuerda mucho a un mausoleo. Ah, mira, es que no es ofensivo para nada. De hecho, los mausoleos Que los antiguos, encuentro maravillosos, Claro, mucho. porque comparten un lenguaje arquitectónico. Ajá. ¿Ok? Tenemos elementos como estas inscripciones, estos relieves, todo este sistema de diseño para que la gente lo entienda en su casa. El hecho que sea así, Simple. cuadrado, simple, claro. Con mucha, de repente, elementos tradicionales grecorromanos, clásicos, ya, bueno, todo eso es parte de una misma época, un mismo lenguaje. Por eso en el cementerio, cuando no es un mausoleo, es básicamente una ciudad. Son casitas, sí. Exactamente, son y ahí tú vas a casitas. ver casas que son similares a las casas de los vivos, justamente. Es verdad. Y esto está en Eras, eran 3 casas, esta es la que más se conserva en su fachada, digamos, original, hay 3 en total, y tenían 2 pisos originalmente. Ah. En el año 58-59 se incendiaron, hubo un incendio muy grande, perdieron el segundo piso y quedaron solamente las fachadas del primero. ¿Y el segundo piso en esa época igual era de concreto?
No, este tipo de construcciones era una mezcla entre albañilería simple, o sea, ladrillo. En algunos casos tenían fierros, en otros casos tenían maderas muy largas, tremendos vigas de madera. Y en otros casos también tenían algunas aplicaciones de yeso en el interior, pero no era una construcción así tan maciza. Siguiendo el concepto de las puertas altas, po. También, por supuesto que sí. Muchos de estos eran originalmente ventanas, como la de allá, por ejemplo, la puerta siempre en el medio, ventana, puerta, ventana, pero producto de las modificaciones con el pasar del tiempo, la gente ha abierto ventanas o ha abierto puertas también y viceversa. Entonces, pero es lo que les decía, o sea, esto es un fragmento, un trocito de algo que nos cuenta la historia de la ciudad, ¿se fijan? Sí. Y al lado de esa misma casa nos encontramos hablando de los teléfonos con la compañía de teléfono. Esto es el lado Coalivi, frente a Coalivi. Al frente Coalivi, sí. Esto es Aníbal Pinto, esquina Eras, el edificio de la compañía de teléfonos que originalmente tenía 2 pisos, es una ampliación. Y por el lado de Eras está el edificio antiguo, es un edificio muy, muy antiguo que debe tener fácil más de 90 años. ¿CTC? Lo que fue en algún momento, justamente, claro. Que después pasó por todas las compañías, Movistar y otras empresas más. Este edificio, lo que estamos viendo acá, es obra de Sergio Larraín García Moreno, uno de los mejores arquitectos que ha habido en Chile. Y en el plano de 1912 de concepción, se ve marcado en este lugar de Chile Telephone Company, que fue el antecedente de lo que vendrían siendo las compañías de teléfonos posteriores. Por lo tanto, todo está relacionado acá entre las comunicaciones, videos, casas antiguas y cosas de ese tipo. Me acaba de explotar la cabeza. ¿Me vas a creer que acabo de entender que la CTC es Chile Telephone Company? Compañía de Teléfonos de Chile. Compañía de Teléfonos de Chile, claro. Sí. Pero nunca había asociado que fuera la compañía de teléfonos CTC. Como que nunca me pregunté por qué era la CTC. Era Mira CTC qué nomás, era la era CTC genérico. nomás. Y cuando caminen por Eras, por el otro lado, por la vueltecita. ¿En Poleras? Ah, por Eras. Por Eras, Por Eras, en Poleras justamente por Eras. ahora, que está cambiando el clima. Wow. Vamos a ver el edificio antiguo de la compañía de teléfono. Y para terminar, llegando también hacia Aníbal Pinto, nos encontramos con el Castillo Zulaika. Esta es la muralla que se ve. La muralla queda. que se ve, la muralla que se ve que ha sido utilizada por varios institutos, la Universidad hermoso, Obrera, el ¿eh? Instituto Sopeña también. Y es una obra que claramente ha sido modificada. Qué hermoso era. Producto de los terremotos. Ojo que esto era una casa de alguien Castillo con Zulaika. mucha plata que pudo costearse. ¿Y quién era? El señor Nicasio Zulaika, que era un empresario local, filántropo también, que decidió construir una casa. Y fíjense esta foto, ¿ah? Fíjense el pedazo de roca que se ve acá. Sí. Esto es otra parte del cerro, que también después se demolió para poder construir fábricas como la de Vivaldi y otro tipo de cosas. Esta es la entrada de la antigua construcción. Fíjense el gran muro que se ve ahí, esos torreones que aparecen. Es una cosa realmente impresionante. ¿Y la Virgen arriba? Y la Virgen arriba porque tenía su propia capilla también esta casa. Claro que sí. ¿Y cómo habrá sido por dentro? Hay algunas fotografías interiores, pero ninguna foto que he visto de algún modo nos muestra la espacialidad de la casa, ya que igual la casa hacia arriba era básicamente la meseta del cerro. ¿Y vivía solo? No sé. Esa casita. Zulaika. Mira, aquí se ve Castillo justamente y la iglesia. Él Era tiene un una ícono calle de- también. Hay un pasaje Hay Zulaika. un pasaje Zulaika por ahí. frente a Casa de Salud. Exacto. Bueno. Como... En, En Brasil. en Brasil, Cosmopolitan. Justamente. Claro. Buena referencia. Oye, Sí, aquí mi que te mamá, conecta con Aníbal Pinto. Conecta con Aníbal Pinto. mi mamá Sí. preguntaría cómo lo hacían para limpiar esta tremenda cuestión. Hoy, mira, es parte de una época en la cual en Concepción se construyeron casas gigantescas, o sea, esta es una, ¿ok? Pero también en el sector de Agua de las Niñas, actual Pedro de Valdivia, en otros barrios de la ciudad también hubo casas pero gigantescas. Tenemos el Castillo Sofita, la Quinta Yungue, tenemos varias quintas y propiedades que eran pero de proporciones. Hoy en día uno pensaría cómo vivía la gente. Mira, y ahí es donde yo vuelvo a conectar el tema de la era de la fotografía, porque si hoy día la municipalidad o el ente encargado, el Ministerio de Cultura, lo que sea, pudiese ir poniendo fotografías como las que tú nos traes en esos lugares que hoy día, porque uno pasa por ahí de repente y trata de imaginarse lo que podría haber habido Claro. aquí. Bueno, lo intentaron hacer con la Google Glass para poder tener esta visión y te muestren un poquitito, pero poner ahí en vez de poner publicidad que ponen en todas partes, poner una fotito, entonces la gente que ve esto va a ver lo otro, mira, qué increíble que quede ahí un castillo. Exactamente, bueno, hay un tema ahí interesante de quizás de poner placas, de designar ciertos puntos, tener información Sí, al po. alcance de la mano con códigos QR. Por ejemplo. Yo cuando fui a Linares me acuerdo que en todas partes había unos códigos QR y uno podía escanear y ver la historia de la iglesia, no sé, Claro. cosas de ese tipo. Se pueden hacer cosas, con muy poco se puede hacer mucho. ¿De cuándo es esta foto? Esta foto debe tener unos 3 años aproximadamente. Ahora, ¿cómo está? ¿Qué es el edificio? Hay un Da igual. instituto y cada cierto tiempo aparece la
naturaleza, porque cuando llueve se humedece. El otro día pasé por aquí porque fui a una hora en Coalibi y me fijé en estas ventanitas. Yo decía, ¿qué habrá en esas ventanitas ahí? Porque son varias ventanitas que hay. Bueno, ahí hay una lata. Ahora hay una lata. Pero yo decía, ¿qué habrá habido aquí? Y acá arriba, eso sí es bien interesante, porque acá arriba están esos torreones que fueron demolidos después del terremoto del 60, que se intervino el edificio, pero quedó la huella, porque tú ves desde cierto punto y se ve una U. ¿Es aquí? No, un poquito más arriba. La foto no se alcanza a ver bien, pero ya. si no se ve, se Pero para se al logra. frente. Oye, o sea, que era súper alto. Era muy alto el edificio, muy alto, ¿Sabes pero que en la también otra porque foto no ocupaba el se ve? cerro. Por eso les digo, todo esto es parte de la misma manzana, al otro lado está el Neptuno. Párense por el lado del Neptuno y van a ver cómo la manzana es muy alta, y esa altura es la que utilizó Vivaldi y la que utilizó también el Sí, Castillo el Zulaica. estacionamiento está Claro, en altura. ¿cómo no poner De hecho, una tú bajas plaquita? del estacionamiento, bajas Exacto. al Neptuno. Algo que sea más amigable también con las generaciones actuales. La idea del QR es buenísima. Te Absolutamente. ahorras tener que intervenir mucho el espacio, porque tampoco, claro, a lo mejor pensar en una fotografía grande sería tapar mucho la... Pero pon una placa con un QR que te Sí. explique la historia, que te muestre imágenes. Algo que te muestre la magnitud de lo que fue el edificio, que aquí estaba y por qué se conserva hasta... Porque, insisto, si alguien pasa y ve esto así, probablemente dice, oye, qué feo, ¿por qué no lo sacan? Me comía como Claro. está lleno de maleza. No, ¿Por qué no construyen un edificio? Dirán, No, pues viste, Sí, ¿por justamente. qué Bueno, escanea el código recordemos QR? que muy cerca de ahí, el Incoyán con Bulnes, Vaya, quieren sí. construir esa torre gigantesca de 28 pisos, pero Sí. que es que a los vecinos les va a hacer muy mal. hemos estado con ellos aquí. Sí, que me parece bastante triste tener que llegar a rogar que nos haga algo para poder tener sol en mi casa. Querido Luis, Sí. muchísimas gracias. No, como gracias a siempre. ustedes y nos Luis, vemos el muchas- próximo viernes. Muchas gracias. Y te seguimos para que sigan aumentando Sí. los seguidores Y ahí. le quiero mandar un saludo muy grande, Por cortito, a mis supuesto. alumnos de taller 1 de la Universidad del Desarrollo. Nos vemos en la tarde, se vienen la entrega y el final de año. Saludos, cabros. Ánimo, ánimo para todos los que están cerrando este 2023. Sabemos que noviembre pasa volando, está a fin de mes también la prueba PAES, en fin, todo eso es parte de lo que vamos a estar revisando como todos los días, pero también todos los días te entregamos datos.